Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia de las 3 columnas. Habíamos visto esta primera parte en la primera conferencia que hicimos. Toda esta primera parte explicamos uno a uno la obra de Dios Padre, la creación, la obra de Dios Hijo, la redención, y la obra de Dios Espíritu Santo, la santificación. Luego entramos a la parte de donde empezamos la primera columna, la obra de la creación, con la vida de Adán y Eva en el paraíso terrenal hasta que cayeron en el pecado. Desde la caída empezamos también a hablar de cómo y de todo lo que perdió el hombre y de cómo vivía el hombre después de la caída de Adán. Entonces ahí ya empezó la vida del hombre en el destierro, entonces todo eso ya lo explicamos y lo vimos todo. Pues todo no, toda esa parte de lo que le tocó a Adán sobre todo, hasta que llegamos a la parte llegamos a esta parte de que el demonio adquiere un cierto poder en el hombre, un poder que nosotros le damos a través del pecado. Es por eso que Él tiene dominio sobre nosotros. Si nosotros no lo dejáramos porque no pecamos, de eso es lo que se trata ya en la tercera columna, entonces Él no va a poder dominarnos, ni va a poder contra nosotros, y por la divina voluntad además. Bueno, de ahí entonces entramos ya a la parte del diluvio. El diluvio como primera purificación. Eso ya es lo que vamos a ver ya hoy en esta primera parte, empezamos a ver el diluvio, primera purificación con agua. La segunda purificación está por aquí, con sangre, que fue la sangre de Jesús derramada. Con su sangre purificó al mundo y gracias a esa purificación pues nosotros podemos entrar a la santificación y también vivir en adquirir esa redención que Él ya pagó por nosotros. En el tercero hay una tercera purificación que es con fuego, que es el fuego del amor, del Espíritu Santo, fuego interior y fuego exterior. O sea, va a haber mucho incendio. Ya ha habido, pero va a haber mucho más incendio. Gente que ha visto la tierra más adelante dice que la ven toda como incendiada. Sí va a haber mucho fuego alrededor de la tierra. Y también la purificación de los que sobreviven es con fuego del amor, de fuego del Espíritu Santo. También va a haber una purificación interior. Entonces, la purificación que tuvieron ellos, los del Antiguo Testamento, la primera purificación es con agua, que es en el momento del diluvio. Aquí hay también, vamos a ver en esta parte, en esta conferencia de hoy, me toca también hablar un poco rápido porque es mucho tema y muy interesante, porque vamos a ver la parte del Antiguo Testamento, sobre todo porque todo lo que ha sido Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y ahora pues la divina voluntad, en todo se ve reflejado cómo quiere Dios que el hombre haga su voluntad, que lo obedezca. Y cuando no lo obedece, ¿qué le pasa al hombre? Cuando obedece, ¿qué le pasa? Sobre todo el Antiguo Testamento es un sube y baje. Uno ve en el Antiguo Testamento y es como esta figura que sube y baja. Arriba es cuando el hombre obedece a Dios y abajo cuando lo desobedece. Eso se repite mucho, constantemente en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver aquí la primera parte de la historia y luego el resto es más o menos esa constante o ese movimiento. Entonces empieza con la purificación. Jesús habla de Noé en los escritos de la divina voluntad. Dice que Noé es como representa la perseverancia, porque Noé fue muy perseverante cuando hizo el arca. Duró 40 años haciendo el arca y la gente se le burlaba. Todo el que pasaba por ahí le decía cosas, se burlaban de él, que tan absurdo, que haciendo un arca, pues era como, y durando tantos años, sobre todo tantos años. Entonces, digamos que lo que se conoce después de la salida de Adán y Eva,
cómo Dios se manifiesta a través de Noé, aunque lo había hecho también anteriormente en la Torre de Babel. Y había habido una manifestación de Dios muy suave, muy poca, digo, muy leve. Pero aquí ya escogió a Noé y le dice que haga el arca de la alianza, y que el arca y que pongas una alianza. No, la alianza viene después con el arco iris y después de la purificación, pero él dice que haga un arca y meta ahí parejas de animales para que se conserven, y quedan los tres hijos de Noé. Los hijos de Noé, uno se llamaba Cam, Sem y Cafet, que casi no lo sé pronunciar porque Cafet es así. Lo que quiero decirles es que el hijo de Noé, Sem, de ahí vienen Abraham, después Isaac, Jacob y luego el pueblo de Israel, y por eso los llaman los semitas, porque vienen del hijo de Noé que era Sem, y de ahí vienen los semitas. Entonces, de pronto han oído hablar la palabra semitas o antisemitas, es porque ellos vienen del hijo de Noé que se llamaba Sem. De ahí entonces viene esta purificación de lo que es purifica a Dios, porque el hombre estaba ya muy mal, pecando como está ahora. Hay una relación que habla el Evangelio inclusive de que este tiempo es como el tiempo de Noé, que bebían, comían, se emborrachaban, no estaban atentos como a las señales del tiempo, y vino el diluvio y arrasó con todos. Entonces así va a pasar en este tiempo. Mucha gente no se prepara, no le pone cuidado a lo que está pasando, a las señales de los tiempos. Entonces hay que ponerle cuidado, porque es el arca, cuando empezó la lluvia, que Noé entró con toda la familia y los animales, que la gente seguía burlándose de ellos hasta que ya el diluvio se los llevó a todos. Acabó Dios. Dice una parte de la Biblia que Dios se había arrepentido de crear al hombre, cosa que realmente es muy triste y doloroso, cuando Dios tenía esa ilusión de su criatura, de haberla hecho especial, parecida a él, semejante a él, pues, y viene el hombre a caer en el pecado y a volverse casi como una bestia, y peor que las bestias, por el pecado. Entonces él hace esa purificación. Y la alianza es que viene el arco iris, y él dice que promete que no va a volver eh, a volver a mandar un diluvio, o sea, que la tierra se acabe por agua, que le promete que no lo va a volver a hacer, y ya empieza pues la gente otra vez a poblar la tierra a través de la familia de Noé. Y el arca de la salvación, pues es el arca en donde van ellos, porque se salvan solamente los que están en el arca. Génesis 16, 14, 22 es el arca donde iba a Noé, hasta que hubo tierra y volvieron a poblar la tierra, y empezó otra vez la tierra. Aquí lo interesante es que María, esos grisecitos, es que también al lado tiene relación en la columna de al lado cuando está más oscuro. María es arca de salvación, precisamente porque ella, lo han dicho la iglesia, lo han dicho los papas, que María es arca de alianza, arca de salvación, arca de santificación. María es arca de la alianza, les decía acá. Esto lo han dicho en el catecismo, lo dicen los santos, lo dicen los papas, algunos papas, pues, algunos santos también, por revelación de Dios. Viene lo que es la ley natural, o sea, ellos en ese momento no tenían ninguna ley, sino la ley natural, y la ley natural es la que se rige por el corazón. Es decir, yo no le robo a mi vecino para que mi vecino no me robe, o yo no le quito algo a mi vecino porque yo sé que mi vecino, o sea, que yo sé que eso no está bien. Entonces ellos fueron como respetando esas leyes de acuerdo a lo que el corazón les decía o lo que les decía la razón. Esto no lo debo hacer, y esa era la ley natural que había o que regía pues la tierra en ese momento, hasta que aparece Abraham.
Abraham era un hombre que vivía en un sitio llamado Aram. Él era un hombre que, digamos, tenía su casa, vivía con su casa, tenía una esposa llamada Sara y vivía con su padre y su hermano, pero entonces resulta que Dios le habla a Abraham y ya es la primera persona que ya Dios empieza a hablarle de una manera más seguida, más profunda, después de que sacó a Adán del paraíso. Entonces ya en el destierro, pues entonces le dice a Abraham que salga de la tierra de su padre a una tierra que él le promete, que va a ser una promesa, le va a dar una tierra en promesa, pero resulta que Abraham no conocían en ese tiempo a ningún Dios, o sea, ellos tenían una idea, pero no sabían bien, y además en esa época tenían muchos dioses, los hombres hacían muñecos o animales de barro o de cobre o de bronce, perdón, y los adoraban y decían que eran dioses, entonces no conocían a Dios, en realidad no lo conocían mucho. Entonces Abraham, pues sin conocer este Dios que le habla, deja su casa, su tierra, también le dicen que no se vaya, que cómo se le ocurre que se va a ir, él se va y empieza a andar en el desierto. Se va con él el sobrino que se llama, ahora se me olvidó, Lot. Lot, que es el sobrino de Abraham, lo acompaña con su familia también. En ese momento Abraham no tiene hijos, tiene como esposa a Sara. Más adelante, pues Dios ya le cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sara por Sarai por Sara, que son padres de pueblos o como de, sí, de reinos muy grandes, de padres de muchas naciones y de muchos hijos, que le dice que así como son las arenas del mar, así será la descendencia de Abraham, o como son las estrellas del cielo, que las cuente, que así va a ser la descendencia, pero Abraham no tenía hijos todavía. Los modos de Dios son muy especiales con nosotros y con estos, sobre todo esta gente escogida, porque realmente son cosas que a los ojos humanos o a la mente humana no se entienden, pero que sí digamos, viendo las cosas de Dios hacia nosotros, en Dios tiene un sentido muy, muy bello, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Abraham es un personaje muy importante y muy grande, sobre todo porque Abraham lo llama a la iglesia el padre de la fe. Y con toda razón, porque la respuesta que Abraham le dio a Dios, y Abraham tiene un mérito muy grande porque como no conocía quién era Dios, no lo había visto, apenas le oía la voz, pero no tenían la gracia porque la gracia la trae Jesús. Cuando viene Jesús, ellos no tenían la gracia, no conocían a Dios, no conocían nosotros ya a Jesús. Jesús vino, murió en la cruz, los santos nos han ayudado muchísimo, nos han enseñado muchas cosas, la iglesia, pero Abraham no tenía conocimiento de Dios y lo sigue y lo obedece de una manera que es impactante, que digo que nosotros ni en este tiempo, con todo lo que conocemos y sabemos, aún con la divina voluntad, hacer lo que hizo Abraham es muy, muy, muy difícil. Porque Abraham siguió a Dios, obedeció a Dios ciegamente y no le protestaba, no le decía por qué, nada, él le hacía caso. Es muy grande Abraham para que nosotros miremos la vida de él y lo contemplemos, que es tremendo. Entonces Abraham sale de su tierra, de su casa, va a una tierra prometida, pero no tiene ni idea dónde es esa tierra, ni nada de lo que... Y en esa época salir no es coger un avión y llegar al otro lado, sino les tocaba caminando por el desierto, en medio de peligros, de hambre, de sed, de viento, de polvo, de parar y armar las tiendas para dormir y después recoja y vuelve y salga. Ahí empieza el hombre a ser nómada con Abraham, el pueblo de Israel. Pues todavía no era el pueblo de Israel, era apenas Abraham y empieza a caminar por el desierto a la tierra prometida. Luego
de Abraham. Entonces, pero hay una historia muy interesante aquí, que es que Abraham va en ese momento caminando hacia la tierra prometida, y como empiezan a tener hambre, se les mueren los animales, se enferma la gente, y entonces llegan a Egipto, donde está Egipto, que Egipto era digamos, el país más grande, más poderoso, y entonces ellos llegan allá a comprar alimentos, a intercambiar animales y ropa o cosas que ellos llevaban por alimentos en Egipto, pero Egipto, como era el país más grande, estaba lleno de gente y no les daban la entrada fácilmente a la gente. Entonces le dicen a Abraham que lo dejan, que si él va a entrar, tenga mucho cuidado, porque Sara es una mujer muy bonita y entonces a el faraón le puede gustar. Entonces, si al faraón le gusta, lo mata si llega a saber que él es el esposo. Entonces, ¿qué tiene que decir? Que es el hermano. Entonces Abraham hace caso y dice que él es el hermano de Sara. En ese momento el faraón le quita a Sara, la coge, la pone pues en la casa de él, como en el harén que él tiene, y entonces, porque es muy bonita. Entonces Abraham ahí es otro de los momentos grandes de Abraham, que en vez de desesperarse, gritarle a Dios, decirle, mira, dejé mi casa, como seríamos nosotros, ¿no? Dejé mi casa, lo dejé todo, me vine caminando por esta tierra desértica, aguantando hambre, frío, vientos, durmiendo, armando carpas y bueno, todas las incomodidades del mundo, y vengo acá para que me quiten a mi esposa. Además de eso, el faraón, no, él nada de eso le decía a Dios. Él era esperando que el faraón le soltara a Sara, hasta que Dios, claro, manda una plaga, que es que la piel de todos se raspa y se brota, y ronchas y todo lo demás. Entonces el faraón manda a llamar a Abraham y le dice que por qué tiene eso, porque ellos sabían que los dioses se enojaban y mandaban enfermedades y cosas. Entonces llaman a Abraham, y Abraham les dice, y además los consejeros del faraón le decían, algo está mal porque hay un Dios enojado, decían. Entonces Abraham va y le dice el faraón que por qué ese Dios está enojado con ellos, el Dios de Abraham. Entonces él dice que porque la Sara no es la hermana, sino la esposa. Entonces el faraón pues le dice, le reclama a Abraham que cómo le hace eso, que cómo le dijo esa mentira. Entonces él decía, el mío es un pecado menor porque es una mentira, pero el suyo, si usted le hubiera dicho la verdad, usted me hubiera matado. Entonces, en un asesinato al lado de una mentira, pues la mentira, dice Abraham. Y sale Sara, pero Sara no la tocó el faraón, porque Dios le había hecho la promesa a Abraham de que todo el que lo bendiga a él lo bendecirá, y a todo el que lo maldiga, lo maldeciré. Entonces, por eso le manda la plaga al faraón, pero no permite que el faraón toque a Sara. Y de ahí sale Abraham pues con Sara de Egipto, pero el faraón, en agradecimiento a Sara, y allá adentro en la casa del faraón le dieron a Sara una esclava llamada Agar. Aquí esto es interesante porque la esclava es egipcia, no es judía, no conocen las normas judías, las reglas judías, no conocen las costumbres judías. Entonces se van ellos con Agar muy fiel a, a Sara al principio, siguen pues su camino hacia la tierra prometida. Aquí lo interesante es como dice que la tierra prometida le decía a Dios, a Abraham, que mana, leche y miel. Y la tierra prometida mana, leche y miel, y Jesús habla que la leche representa la paz, y la miel la dulzura. Entonces una tierra que emana paz y dulzura. Pero también dice en una parte de la Biblia que la tierra prometida mana leche y miel, pero, ay, ¿cómo es que dice? Como ahorita me fue, derrota a los habitantes. Ahora me acuerdo y se los digo. Entonces aquí Abraham pues sigue su camino hacia la tierra prometida, pero siempre con dificultades, pero luego es cuando se le aparece más adelante
Melquisedec, que es muy importante porque es el primer sacerdote, que es un misterio para la iglesia, y le lleva pan y vino. Bueno, Abraham tiene una historia muy interesante. Y luego, cuando ve Sara, que lo ve triste porque no ha podido tener hijos, ya ella tiene, ya le había venido la menopausia, ya no podía tener hijos, le da a su esclava Agar a Abraham para que tengan hijos, que eran las costumbres judías, pero ellas, las mujeres esposas, podían darle a los esposos a las esclavas para que tuvieran relaciones con ellas y tuvieran hijos, pero esos hijos eran de la esposa, no de la esclava. Pero como Agar era una judía, perdón, era egipcia, no conocía esas costumbres judías. Ahora me acordé, la tierra que emana leche y miel, pero devora a los habitantes, dice en una parte de la Biblia. Eso es porque lo dicen como en una relación también de lo que Dios va eh, en una manera purificando. Entonces, esto que vive Abraham también es una purificación porque Dios siempre, cuando escoge a alguien que ama, que quiere que sea una figura, lo va purificando. Y parte de la purificación, pues son cosas que de pronto nosotros no entendemos, pero que en Dios Él está haciendo una obra perfecta. Escribe recto en renglones torcidos, que dicen. Bueno, entonces Abraham nace, entonces ahí nace también lo que es Ismael, que es el hijo de Agar con Abraham. Y este hijo, entonces la sierva, como le dicen, el hijo de la sierva, el hijo de la promesa es Isaac, que nació después, como la promesa de Dios. Entonces es el hijo de la esclava. Isaac, y entonces de ahí es donde vienen los musulmanes además. Y entonces ella empieza a ser muy celosa, Agar, con Sara, y empieza a querer atender a Abraham y a ganarse a Abraham. Y cuando nace Isaac, pues ella quiere que, Agar quiere que Ismael sea como más, ¿qué se llama esto? Más importante. Y entonces cuando Sara le dice a Abraham que tiene que irse, eh, Agar, y Agar se va, porque ya Abraham entiende que es la voluntad de Dios. Dios se lo dice, que lo que le dice la esposa es voluntad de Dios. Entonces se va porque corre peligro Isaac. Pero antes de eso, también es cuando Dios bueno, Dios le da por fin este hijo de Isaac con Sara a Abraham, y luego cuando ya el niño tiene unos años, no sabemos exactamente la edad de Isaac, pero ya él hablaba, caminaba, hablaba perfectamente. Le pide Dios a su hijo como sacrificio, sacrifícame a tu hijo. Abraham también es otra de las cosas que no pelea con Dios, no le reclama, no le dice, y entonces se va a la montaña a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac entonces cuando llega le dice dónde está el cordero, y él dice Dios proveerá el cordero. Esta es una de las explicaciones que yo hago más profundamente en la explicación de la Santa Misa y la Pasión, que están también en la Llamada del Amor en el canal de YouTube, de que es muy interesante cómo es como si Dios en el momento, también Isaac, dócil a que Abraham lo amarrara para que lo hiciera como el cordero sacrificado. Es que la historia de Abraham verdaderamente vale la pena porque es interesante cómo él le obedece a Dios sin ser, es que no le reclamaba, no le pedía, no le chistaba, no le decía, pero ¿por qué me haces a mí esto y por qué? Nada, él iba haciendo lo que Dios le pedía, y cuando ya está a punto de clavarle el cuchillo a Abraham, a Isaac, Dios le dice que no, le dice no. Abraham es como si le dijera, tú no matarás a tu hijo, pero yo sí, voy a sacrificar al mío. Eso era porque es un símbolo, Abraham, de este sacrificio de Abraham con Isaac, de lo que Dios iba a hacer con su propio hijo. Y tiene mucha relación, muchas cosas con Dios mismo, cada cosa que vamos viendo nosotros. Bueno, de ahí entonces
Finalmente, pues la historia de Abraham en sí que llegue a una tierra prometida, no, los que van llegando a la tierra prometida más que todo fueron después más adelante y lo vamos a ver. Pero pues digamos que él llega ya a una tierra donde puede estar un poco más tranquilo, más en calma. Y Abraham, ya después de que le hace la promesa, cumple o va a sacrificar a su hijo, pues Dios ve que tiene temor de Dios y ya digamos que la vida de Abraham ya se vuelve un poco más relajada de lo que era. Viene Isaac y Rebeca. Aquí, ¿qué pasa? Que Isaac cuando crece se casa con Rebeca, que van, también la sacan del pueblo de Arán, perdón, del pueblo de Abraham, que era Aram. Entonces de ahí van a traer a Rebeca, que se casa con Isaac. Aquí pasa que ellos tienen dos hijos, uno es Esaú y Jacob. Esaú es el mayor, Jacob el menor, pero cuando ella está embarazada, Rebeca le dice a un ángel que el mayor servirá al menor. Para ellos eran muy importantes los primogénitos y estas son cosas también que Dios hace y permite que son cosas que uno como que se cuestiona por qué Dios escoge al segundo y no al primero, que es el mayor, pero es que Esaú era una persona que se metió con las filisteas, cosa que no estaba prohibido, bueno, hacía muchas cosas. En cambio, Jacob era más juicioso, más calmado. Llega el momento en que él crece y ya también Dios permite que Isaac se vuelva ciego y Rebeca, que no olvidaba que Dios le había dicho que el mayor servirá al menor, entonces le dice a Jacob que ya el papá va a dar la bendición, le dice que vaya y prepare un cordero y que se lo lleve al papá como si fuera su hijo Esaú, pero Jacob había comprado la primogenitura con un plato de lentejas para a su hermano y el hermano se la había vendido y él, pero es realmente un engaño. Rebeca le hace vestir a Jacob como su hermano y le ayuda para presentarlo a su papá, que es la relación de María Santísima que nos viste como Jesús y nos presenta al Padre. Es una relación porque en este tiempo pues la idea es que nosotros estemos revestidos de Jesús para parecernos ante el Padre Celestial, pero María hace ese papel. María es muy importante y lo vamos a ver aquí en la segunda columna más que todo, pero en todas las tres columnas se ve el papel de María con nosotros, que por eso María es el arca de la salvación y estar con María es puerto seguro. Jacob, entonces aquí Isaac, ellos se presentan y entonces Isaac bendice a Jacob. Bueno, ahí tienen una discusión con el hermano y Jacob se va porque le dice la mamá, vete para que tu hermano no te mate. Y Jacob se va otra vez a caminar, pero llega a un lugar, él vuelve otra vez a Aram, donde era Abraham, al mismo lugar, a buscar esposa también, y encuentra en el pozo ya es a Raquel y se enamora de ella. Lo ve, desde que la ve, se enamora, la ve ahí en el pozo y se enamora de ella. Entonces le va diciendo al papá, va y le habla al papá, pero él no tiene dote porque se la robaron en el camino, eh, lo atacaron y entonces él, creo que lo atacan los mismos amigos del hermano como venganza, pero él logra escapar y pierde sus posesiones, entonces llega sin dote a donde Raquel. Y entonces el papá de Raquel le hace esas historias bien bonitas, las historias del pueblo de Israel son muy interesantes, voy a tratar de hacerlo más resumido. Él por lo menos dice la Biblia que todo lo que toca florece. Dios le da eso a los judíos como un don especial de que multiplican todo, todo florece, todo multiplica. Entonces, y Jacob tenía eso, Jacob llamado Israel, aquí vamos aquí, tenía eso y José después también, que es hijo de Jacob. Entonces él empieza a multiplicarse todo porque el papá de Raquel le dice que tiene que trabajar 7 años
para que él le entregue a Raquel. Entonces él empieza a trabajar 7 años y empieza ese señor, el papá de Raquel, a enriquecerse impresionantemente. Entonces cuando ya se cumplen los 7 años, él no quiere dejar ir a Jacob porque ve que se empezó a enriquecer de una manera impresionante. Entonces le dice que a la hora de la boda le entrega a Lía, que es la hermana de Raquel, como esposa a Jacob. Lo engaña, le entrega a la hija mayor además, porque a ellos tampoco les gustaba que se casara la menor antes de la mayor, entonces le entregan la mayor, pero como un engaño. Cuando Jacob se da cuenta, porque ella está tapada, no se la muestran, entonces se da cuenta, ya están en la noche de bodas y ya no puede pues devolverla. Entonces va y al otro día le reclama al papá de Raquel y entonces el papá le dice, te doy a Raquel por otros 7 años más, pero te la doy de una vez. Entonces él ya se queda con Raquel y con Lía. Y de ahí entonces empieza la historia de Jacob, que también como Raquel no podía tener hijos, que esas son las cosas también, no podía tener hijos Sara hasta que por fin se lo da. No podía tener hijos Raquel. Lo que pasa es que para las mujeres de Israel el tener hijos era como casi, 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 casi que la única razón de la existencia de ellas. Entonces, pues no tener hijos era grave. Entonces no tenía hijos Raquel, pero Lía sí le daba, ya le había dado 4 hijos y una hija. Entonces Raquel decide entregarle la esclava para que tenga hijos por medio de la esclava. Y así hasta que llega Jacob a tener 8 hijos, hasta que ya los 8 hijos, ya después de 8 hijos, Dios le da un hijo a través de Raquel a Jacob. Este hijo es José, es de los menores, es el noveno hijo. Y entonces, claro, Jacob, como quería tanto a Raquel, empieza a consentir a José, lo tiene como preferido, además que los hermanos mayores eran terribles, según lo que muestra en la Biblia y cuenta en la Biblia, eran espantosos. Entonces empieza Jacob a preferir a José hasta que le compra una túnica muy especial y entonces los hermanos le tienen mucha envidia y de ahí entonces deciden que van a matar a José y no lo matan, sino que lo venden a los egipcios. Entonces llega José al pueblo de Egipto, esclavo, y entonces llega a ser como el esclavo de un hombre que se llama Putifar, que tiene mucho, mucho poder allá en Egipto. Y entonces José también era un hombre muy atractivo y la esposa de Putifar se enamora de José y empieza a seducirlo, pero él, como él no le pone cuidado, entonces ella lo acusa ante Putifar diciéndole que él es, que José la está seduciendo, entonces él lo mete a la cárcel y lo mete a la cárcel y entonces, pero también Putifar estaba feliz con José porque le había multiplicado un montón todas las propiedades, los animales, los sembrados, todo. Entonces él llega a la cárcel y en la cárcel también empieza a ordenar todo, dice que nunca había habido en la cárcel tanto orden y tanta prosperidad en la cárcel con José porque él se va ganando como la confianza de los que lo mandan, entonces lo van dejando y le van dejando hacer cosas y él empieza a ser ordenado y empieza a dar muchos resultados. Hasta que llegan ahí los dos, el copero y el panadero del faraón, que tienen sueños y José se los adivina, entonces es cuando el faraón tiene ese sueño de las 7 vacas flacas que se comen 7 vacas gordas y las 7 espigas delgadas que se comen las 7 gruesas. Entonces está desesperado hasta que le dicen que José adivina sueños, lo hace ir, él le dice que viene 7 años de abundancia y después 7 años de sequía, entonces que en esos años de abundancia hay que acumular entonces el faraón lo pone como el segundo después del faraón a José y lo pone a cargo de eso y ahí es donde empiezan los impuestos porque todos tenían que recolectar para llevar allá al faraón. José se encarga de hacer una cantidad de esos sitios donde almacenan comida
y entonces José almacena y organiza todo eso y también pues ya al cargo de Egipto pues la abundancia fue impresionante, entonces es como que Dios va enriqueciendo a Egipto de una manera impresionante, impresionante a través de José. Hasta que empiezan los 7 años de sequía y en esos 7 años de sequía, entonces ahí es cuando ellos empiezan a llevar la gente que empieza a quedarse sin comida, sin alimento, entonces va a Egipto y empiezan a entregar sus animales primero, su dinero, sus animales, sus tierras, y después ellos se entregaban como esclavos porque ya no tenían cómo comer en esos 7 años digamos, de sequía de los terrenos. Entonces fueron llegando a Egipto mucha gente y mucho dinero, muchas posesiones fueron adquiriendo hasta que llegan los hermanos de José, porque lo mismo, no tenían ya cómo comer, de dónde sacar comida, entonces van todos menos el menor, que el menor era hermano de José, y es Benjamín, se queda porque no quería otra vez Jacob perder un hijo como quería tanto a José. Entonces ellos llegan y cuando ven a José, que está como el segundo del faraón, José los perdona y les dice que era voluntad de Dios porque Dios se había valido de lo que ellos hicieron para llevar a José a Egipto, para después llevarlos a ellos, porque de ahí, como no tenían alimento, el faraón que estaba tan agradecido con José le dice traiga a toda su familia, a todos los israelitas que eran ya un montón, y nosotros los alimentamos aquí en Egipto. Llegan todos, ahí se encuentra nuevamente José con Jacob. Jacob bendice a los dos hijos que tiene José, Efraín y Manasés, que después son de las tribus de Israel. Ya no hay una tribu llamada José, pero hay una tribu que sí, dos tribus en una sola, que es la tribu de José que viene a ser de los hijos de Manasés y de Efraín. Entonces ahí entran ya al pueblo de Israel y están ahí alimentándolos los egipcios hasta que muere el faraón, muere José, mueren los hermanos de José, muere Jacob, mueren todos. Entonces viene un nuevo faraón y dice a cuenta de que nosotros estamos alimentando a estos israelitas. Entonces empieza la esclavitud, los esclavizan para que les den comida. Si quieren comer, trabajen y los esclavizan. Empieza la esclavitud del pueblo de Israel que dura 400 años, 4 generaciones, que es una esclavitud que Dios le había dicho a Abraham, que la descendencia de él iba a ser vivir en esclavitud 400 años, 4 generaciones, representando la esclavitud del hombre en el pecado de estos 4000 años hasta que viene Jesús a salvar el pueblo. Por eso aquí también viene el pueblo de Israel, bueno, 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob, como les decía que en José hay 2 tribus, pero son 12 tribus que son todos los hijos de, de Jacob, porque Dios llama aquí está, se me pasó, Jacob llamado Israel. Por el ángel, en una batalla que tiene Jacob con un ángel, lo llama Israel. Israel empieza, el nombre de Israel empieza del pueblo de Israel a través de las 12 tribus que son de los 12 hijos de Jacob, y ahí empiezan las 12 tribus donde realmente ellos están en esclavitud. Después aquí está la esclavitud del pueblo de Israel, que dura 4 generaciones, 400 años, hasta que viene Jesús. Moisés. Entonces Moisés también es un símbolo de Jesús, porque habían pasado, primero porque Moisés, cuando nace Moisés, había dicho el faraón que estaban creciendo mucho los israelitas, porque lo mismo, como todo florecía en ellos, se multiplicaban mucho. Entonces el faraón de Egipto dijo, se van a crecer tanto que nos van a ganar y entonces nos friegan. Tenemos que matar los niños que nazcan, no las niñas, los niños. Y también en el tiempo de Jesús hubo una matanza de niños inocentes, cuando Moisés nació también. Pero en este caso también Dios lo permite para que Moisés salga de la esclavitud del pueblo de Israel. No le tocó porque él estaba recién nacido y la mamá de Moisés, por no querer matarlo, lo echó en una cesta en el río,
que le llega a la hermana de Moisés, iba guiándola como la cestica, una niña, hasta que llega a la casa del faraón, donde está la hija del faraón bañándose y encuentra esa cesta con el niño, sabe que es un niño hebreo, lo coge y lo cría como su propio hijo. Seguramente no tenía hijos, seguramente en su corazón deseaba tener un hijo y pues le llegó entonces ella lo cría, pero Moisés sabe que él es Egipto, que él es, perdón, que él es de los hebreos, entonces él veía que los hebreos los maltrataban mucho, que en Egipto podían matar hebreos y no pasaba nada, pero ahí donde mataran a un egipcio, eso sí se volvía un problema. Entonces Moisés se cría afuera en la casa del faraón hasta que por defender a su hermano, uno de los hebreos, él lo defiende de un egipcio que lo quiere matar y Moisés mata al egipcio y se tiene que huir para que el faraón no lo vaya a matar a él. Y así el faraón empieza a buscarlo, pero él se escapa y entonces llega a otro lugar lejos de ahí, donde está, ahí también aparece eh, Pietro, se llamaba el suegro de Moisés, porque él después se casa con una hija de él y vive con ellos en la montaña, ¿no? Al lado de la montaña donde se le aparece Dios a Moisés, que es cuando la zarza, un árbol que es una zarza empieza a arder y Moisés se queda mirándola que no se apaga, no se quema, y entonces oye la voz de Dios que dice, Moisés, quítate las sandalias que estás en tierra sagrada. Moisés se quita las sandalias, empieza a caminar y entra a la montaña y en la montaña Dios le habla, que luego le dice que él va a ser el salvador del pueblo de Israel, que tiene que volver a Egipto a salvar a su pueblo, pero Moisés le dice, pero yo soy tartamudo, pero yo soy muy chiquito, él dice, tu hermano Aarón te va a ayudar, entonces él va y claro, cuando llega Moisés todos se ríen diciendo, este es el Salvador, porque el pueblo sabía que estaban esperando un Salvador que los iba a liberar de la esclavitud, como también se sabían que iba a llegar un Salvador que los iba a liberar de la esclavitud, pero no sabían que era del pecado, que era Jesús. Entonces Moisés, finalmente vienen las 12 plagas, las 10 plagas, perdón, las 10 plagas. Solo les voy a hablar de 2 plagas, pero todas las plagas duraban 3 días y cada plaga, digamos, le hacía daño a los egipcios, pero no tocaba a los israelitas, aunque estuvieran juntos. No les pasaba nada a los israelitas y todas las plagas les caían era a los egipcios. Y empieza en la primera, durante estas 10 plagas, Dios le iba diciendo a Moisés que endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. O sea, le mandaba la plaga, el faraón le decía a Moisés, quítame esta plaga y yo te dejo ir. Entonces le quitaba la plaga y él se arrepentía. Entonces decía, y Dios le decía a Moisés, endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir, pero lo que quería Dios, y él decía, es para mostrar mi poder a todas las naciones, para que me conozcan. Entonces volvía otra vez a esclavizarlos hasta que llega la novena plaga, que me parece una plaga tremenda y muy interesante porque era la plaga de la oscuridad, se queda en oscuridad todo Egipto en oscuridad, pero decía que la oscuridad era tan grande que se podían tocar las tinieblas, se podían tocar. O sea, era terrible la oscuridad, no se veía absolutamente nada. Y en cambio Israel sí tenía luz, era el único el lugar de ahí, de Egipto, que tenía luz, era Israel, representando la luz de Dios en el pueblo de Dios, en la iglesia, que viene a ser después la luz en la iglesia y el resto de la humanidad en unas tinieblas que dan terror, como dice la Biblia, en esta parte del Éxodo 4, 16, 7, 11. Bien, entonces lo que es 7.1 dice, y ahí donde están las plagas y toda la historia de Moisés. Viene entonces la parte en que ya viene la última plaga y entonces en la última plaga ya el faraón los deja ir y les dice que sí, que se vayan, que porque porque la plaga la dice el faraón y le dice que morirán los primogénitos, entonces la plaga, porque Moisés le dice la última plaga saldrá de tu boca y el faraón no entiende o no se da cuenta
y dice que todos los primogénitos de los israelitas van a morir, pero como se le devuelve a los egipcios, mueren los primogénitos de Egipcio. También dice la Biblia que no se había oído un gemido tan grande porque esa noche que pasaba el espíritu de la muerte morían los primogénitos y habían casas donde morían dos y tres, porque si el abuelo era el primogénito de su familia, el hijo el primogénito de los hijos del abuelo, pues, y luego los nietos, también el primogénito, entonces todos los hombres primogénitos morían y murió muchos niños en Egipto en ese momento. Entonces el faraón los deja ir y entonces cuando Moisés pues pasa eh, por el Mar Rojo y atraviesan el mar y llegan al otro lado. Algo muy, muy grande, muy especial, todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Luego los pone a caminar 40 años en el desierto. Yo les decía a ustedes que Dios es muy numérico. Entonces por eso las plagas duran 3 días, el 3, el 7, el 12, el 40. Son números que utiliza Dios en muchas cosas, sobre todo el 7 lo usa mucho. En todas las sagradas escrituras el 7 tiene un papel muy importante. El 3 también, pues que el 3 es símbolo de la Trinidad y de las tres potencias del alma. Se lo dice Jesús a Luisa. Bueno, aquí entonces son liberados los del pueblo de Israel a través de Moisés, pero el pueblo sigue quejándose, sigue peleando con Dios, que por qué los sacó de Egipto, donde comían tan bien, porque les manda el maná. El maná era un alimento que ellos podían comer y si tenían fe, les sabía a lo que ellos querían. Tenían ganas de una carne asada, el maná les podía saber a carne asada. Es un decir, porque el maná tenía esas condiciones, tenía todos los nutrientes necesarios para que ellos vivieran y vivieran muy bien. Y, pero se cansaron de comer como parecía pan, ponqué. Entonces, qué pereza y que todos los días comiendo eso que querían, hasta por ahí les mandó Dios unas, eh, ay, ahora se me olvidó, los pajaritos para, unas aves para que se comieran ellos. Y de ahí viene lo que es la ley escrita en piedra, entonces la ley mosaica, que es la ley de los 10 mandamientos que se los da Dios a Moisés para el pueblo de Israel. También el pueblo, cuando llega Moisés, el pueblo está otra vez en un desorden, que es que el hombre tiende a perderse y a desordenarse con una facilidad y a querer el mal, tira mucho hacia el mal. Dios lo quiere ordenado, lo quiere caminando recto hacia Él, pero el hombre siempre, esa es una constante del hombre, yo no sé por qué, no sé si sea por la concupiscencia heredada desde Adán y Eva, pero el hombre tiende mucho al mal y a ser desobediente a Dios, le aburre la obediencia a Dios, no le harta como hacer las cosas como las quiere Dios y las pide Dios. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, es la historia de todos nosotros. Viene lo que es el arca de la alianza, el arca de la alianza, bueno, entonces Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Viene el arca de la alianza. Esta arca, ellos empiezan, también Dios le dice que hagan un arca, ponen unos querubines en la puerta, y dentro del arca entonces ponen tres cosas. Una es el maná, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, otro es el maná y otro es el báculo de Aarón. Ahí también representa la Trinidad. Para ellos era como decir el sagrario, pero no era un sagrario, obviamente, pero era su templo, su iglesia, no tampoco era iglesia, es el sitio donde ellos hacían oración, era el centro. Les hace hacer Dios un campamento, un sitio donde también van a tener muy cuidado, es el arca, no todos lo podían tocar, sino los sacerdotes. Empieza el sacerdocio en el pueblo judío con los levitas, que es la tribu de Leví, también un hijo de Elías, muy tremendo fue, pero Dios después escoge a los levitas como sacerdotes del pueblo de Israel. Solamente los levitas podían ser sacerdotes, comienza con Aarón y luego vienen los demás sacerdotes del pueblo de Israel. Y luego es cuando van en ese desierto caminando 40 años porque Dios los dejó en el desierto porque
los iba llevando a la tierra prometida, pero el hombre peleaba con Dios, se rebelaba a Dios, que por qué le reclamaba por todo. Entonces Moisés, hasta el mismo Moisés, hubo un momento en que le da ira porque el pueblo por un lado pidiéndole y él tratando con Dios. Entonces ese momento Dios le dice que él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces pone a Josué, porque ellos decían que solo los niños, los que salieron niños, porque eso le dice el Dios a Moisés, que solo los que salieron niños del pueblo de Israel entrarán a la tierra prometida, solo los niños. Y los niños pues eran los menores de 20 años que entraron a la tierra prometida junto con, con Josué y Caleb, que ellos eran adultos, pero dicen que Josué y Caleb tenían un espíritu de niños, como puro. Entonces ellos sí entraron con los niños de Israel que ya eran adultos, pero los que salieron niños del pueblo de Egipto. Entonces le toca a Josué entrar a la tierra prometida y es una tierra que está ocupada. Entonces aquí entra Josué a la tierra prometida también de una manera muy especial porque hace que el río Jordán se abra como se abrió el Mar Rojo. Entonces ellos pasaron por ahí y aquí entra la tierra prometida ocupada, les toca pelear, batallar para entrar a la tierra prometida y ya ellos empiezan, entonces entran y toman posesión de la tierra prometida. Aquí pasaron también muchas cosas durante este proceso de la tierra prometida, peleas y les decía a Dios que todo lo que, habían cosas muy interesantes ahí, porque decía que todo lo que tenían los enemigos, joyas, animales, nada se podían quedar, nada se podían quedar con eso. Ellos tenían que dejarlo ahí porque después no le iban a ofrecer esos animales a Dios como ofrenda. Dios siempre quería que le ofrecieran las primicias, que eran lo primero de las cosechas, lo primero, los primogénitos, también los animales, los primeros, y también sin mancha y todo lo demás, Dios, para ofrecérselos. Y a veces ellos no lo hacían, no obedecían, entonces ahí tenían algunos castigos que Dios les mandaba a ellos, hasta que, bueno, entran a la tierra prometida. De ahí viene, de la Biblia, el capítulo que viene después de que ellos entran a la tierra prometida con Josué, sí, es cuando empieza el capítulo de Jueces, y el capítulo de Jueces tiene esta figura, que era lo que yo les decía al principio. Es como que cuando el hombre está en este estado, obedece a Dios, hace todo como le agrada a Dios, se porta bien, hace todo bien, luego empieza a aburrirse y no a desordenarse. Ahí mientras tanto van pasando generaciones, ¿no? Mueren los que se portan bien y empiezan a nacer unos que se portan regular hasta que vienen los que se portan mal y ya no quieren hacer caso, no quieren obedecer, y entonces empiezan a desordenarse, tienen idolatrías por otros dioses, hacen otros cultos a otros dioses y no cumplen las leyes de Dios. Entonces Dios empieza a someterlos, los somete a través de otros pueblos que a veces entraban y los saqueaban, los robaban, los sometían esclavizándolos, explotándolos, haciéndolos trabajar para ellos, o lo que ganaban se los tenían que dar a ellos, a veces violaban a sus mujeres, depende, y de ahí pues son varios jueces, que los jueces eran como, ahí está Gedeón, ahí está por ejemplo Sansón, que eran personas que tenían unas cualidades muy especiales que defendían o podían liberar al pueblo de Israel, de maneras muy diferentes todos. Pero la cosa aquí es que a partir de ahí vienen entonces los profetas del pueblo de Israel. Esto porque se los estoy diciendo, porque todo tiene que ver con este reino y con la voluntad de Dios. Entonces, aquí lo interesante, ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, que muchas veces la gente lo lee y no entiende por qué tantas batallas, tantas peleas, tantas cosas. Y es que en realidad, primero el hombre no conocía a Dios o conocía a un solo Dios,
sin conocer mucho de él, una distancia muy grande entre Dios y el hombre. Era muy extraño el Dios para el hombre y Dios alejando el hombre porque como había pecado y no había venido el Redentor, el que rehizo todo, entonces Dios estaba muy distante del hombre, pero lo mantenía a través de los profetas, a través de estos personajes, les iba dando como luces claras para que fueran caminando en orden a Dios. Ellos tenían muchas normas que seguir y muchas que no se podían hacer, un montón, entre 200 y 300 las unas y las otras, las que podían y las que no podían hacer. Pero la cosa aquí es que después de eso viene toda la historia del Antiguo Testamento, toda tiene el mismo movimiento, absolutamente todo. Y Dios va mandando profetas y los profetas les anunciaban lo que Dios quería, en algunos les hacían caso, les iba bien como al profeta Elías, lo quería mucho la gente, le obedecían, después de Eliseo, pero después viene Jeremías, a Jeremías le va muy mal, que es cuando empieza también otra vez esclavitud del pueblo de Israel. No, eso todo el tiempo, si ustedes leen el pueblo de Israel y van siguiendo, todo se basa o tiene un mismo fundamento, si lo podemos decir así, y es que el hombre cumpla, obedezca a Dios, haga lo que Dios quiere, y si el hombre hace lo que Dios quiere, le va bien, y si hace lo que Dios no quiere, le va mal. Que además, se los digo ya como para concluir esta parte, porque él les decía que cuando lleguemos al pueblo de Dios, a la iglesia y al reino de Dios, esto ya es un paralelo que se ve en modo horizontal. Aquí las columnas las vamos viendo en modo vertical. Entonces ya aquí terminamos esta primera, pero sí les quería decir de esta, todo antiguo, Nuevo Testamento, habla de lo que habla la divina voluntad, que viene a ser el cumplimiento del hombre en la voluntad de Dios. Y yo les estaba diciendo que como hago estos talleres de perdón, he trabajado tanto con la gente y conmigo misma, y al lado de Sara también, que he aprendido mucho con ella en estos talleres de perdón. Me he dado cuenta que todo lo que Dios nos ha dicho que no hagamos, nos lo dice porque eso nos enferma, porque eso nos llena de espíritus. Nosotros le abrimos al demonio la puerta con el pecado. Entre más pecado yo cometa, de cualquier tipo, de cualquier índole, los pecados es no obedecer los mandamientos, hacer las cosas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Entonces nos llenamos de espíritus y terminamos enfermos. Y entonces Dios nos dice, no lo hagan porque esto les va a hacer daño a ustedes mismos. Además que Dios quiere al hombre en un orden que debe ser el orden que Dios pone. No es que sea que Dios pone porque a Él le parece o le da la gana poner unas normas, unas reglas, que nosotros tengamos un seguimiento hacia Él, porque sí, porque Él lo quiso, que le pareció. No, todo tiene una razón de ser, y la razón de ser es primero que no le demos dominio al demonio en nosotros, que no le demos poder, porque abrirle las puertas al demonio se las abrimos con el pecado, sea el pecado que sea, le damos entrada y él va adquiriendo ese poder, ese dominio en nosotros y en nuestra familia. Y de ahí vienen después las enfermedades. Entonces, él nos lo dice, háganlo bien para que no les pase todo esto que ya nos está pasando a nosotros y que ya tenemos las consecuencias de todo el pecado que hemos vivido nosotros y nuestros antepasados. Entonces, es por eso que Él no quiere que nosotros pequemos. Entonces, de ahí que toda la historia del Antiguo Testamento, entonces es esa constante y todo el tiempo, mientras el hombre desobedece a Dios, que es en la parte de abajo, le va mal, termina mal las cosas, ellos perdían las guerras, los sometían, digamos que Dios era en eso más estricto con los del Antiguo Testamento, ya con nosotros no tanto así,
porque ya viene Jesús y nos trae los sacramentos, nos trae la Eucaristía de los sacramentos, la iglesia, la santidad basada en la humanidad de Cristo. Entonces ya hay un cambio que se manifiesta también a través ya de esta segunda columna, que ya es lo que vamos a ver en la próxima conferencia. Vamos entonces a ver las tres columnas y empezamos ya esta parte de la venida del hombre de Dios, toda esta parte, y sobre todo que aquí vamos a hablar mucho es de la Virgen María en la próxima conferencia. Bueno, por hoy ya terminamos esto.